En la península de Crimea, que está al sur de Ucrania, donde la mayor parte de la población es rusa. Dicen los ucranianos en este momento que los rusos están invadiendo esa parte del país y que es una invasión indebida. ¿Qué puede ocurrir de aquí en adelante y qué puede pasar con Yanukovych? ¿Será que vuelve al poder? Porque eso parece prácticamente imposible. Bueno, yo creo que tras el derrocamiento del señor Yanukovych, que como dices, habló desde algún lugar en Rusia para decir que no había sido destituido y que seguía siendo el presidente, la autoridad en Ucrania, lo cierto es que Vladimir Putin se ha propuesto salvar la cara y está siguiendo prácticamente el mismo libro que ya empleó en Georgia en el 2008, cuando envió a tropas de forma encubierta, comenzó incluso a distribuir pasaportes rusos para comenzar un proceso de facto de secesión y de anexión. Yo creo que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Se tiene noticia de que en las últimas 48 horas llegaron tropas encubiertas, disfrazadas primero de civiles, y han aparecido con uniformes sin ninguna insignia, todos ellos cubiertos de la cara. Se han presentado a sí mismos como una fuerza separatista que quiere la secesión de Ucrania, donde, como tú dices, el 60% o más es de origen ruso, y están luchando por la secesión. Hace algunos días le dieron golpe de estado al alcalde de Sebastopol, la principal ciudad, y han hecho ondear la bandera rusa en el Congreso local, y ahora pues todo indica que Vladimir Putin no está dispuesto a perder Crimea, después de haber perdido al señor Yanukovych en un golpe de Estado que fue dirigido con una revolución, con una revuelta popular que se gestó en la famosa Plaza de la Independencia, de tal suerte que yo creo que vamos a asistir en los próximos días a un proceso muy peligroso, el descenso al caos de Ucrania, en una guerra de secesión que ya no es un fenómeno nuevo, ya tiene sus antecedentes con la famosa guerra de Crimea, cuando todo el mundo pensaba que Crimea y que Ucrania ya formaban parte del Imperio Soviético, al señor Nikita Khrushchev se le ocurrió la idea de ceder Crimea a la autoridad de Ucrania. Pues bien, ahora se les ha vuelto esto en contra y Putin no quiere perder este enclave porque es a todas luces un enclave estratégico donde todos sabemos está la flota rusa ahí, y claro, todo está contemplado desde la distancia por la Unión Europea y Estados Unidos, que no saben qué hacer. No saben qué hacer porque prácticamente Putin ya ha demostrado que no va a quitar su zarpa de ahí, y yo creo que va a ser decisivo lo que ocurre en los próximos días. ¿Qué podría hacer la comunidad internacional, Claudia? Porque es verdad que la Unión Europea ha tratado de ayudar al gobierno ucraniano, trató de firmar un acuerdo con el presidente Yanukovych, finalmente él aceptó un arreglo con el presidente ruso Vladimir Putin, que le ofreció 15.000 millones de dólares, 3.000 millones de los cuales eran en dinero efectivo y el resto comprando unos bonos. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para tratar de encarrilar nuevamente la situación? Creo que a comunidade internacional já está se movimentando para arreglar um paquete de ajuda à Ucrânia. Não? O FMI ayer dijo que está dispuesto, que está pronto, listo a ajudar, vai enviar uma missão à Ucrânia em los próximos dias. Os Estados Unidos sinalizou que pode conceder um préstamo emergencial à Ucrânia, mas eu creio que uma coisa muito importante é responder a las preocupações de la minoría étnica rusa, que tiene preocupaciones legítimas. Los que asumieron el poder en Kiev, una de las primeras cosas que hicieron fue cancelar una legislación que garantizaba los derechos lingüísticos de la minoría étnica, al reconocer el ruso como la segunda lengua oficial en Crimea. Entonces creo que hay preocupaciones legítimas, preocupaciones de los rusos que van a ver su identidad étnica atacada en ese nuevo Estado. Entonces creo que es necesario hacer un gobierno inclusivo que responda a las aspiraciones y a las preocupaciones de todos los ucranianos, ¿no? Y no solamente los ucranianos que están en Kiev. Creo que los de Crimea tienen aspiraciones y preocupaciones legítimas que la comunidad internacional va a tener que de alguna manera abarcar, ¿no?
profesor Chamizal, Crimea está bastante lejos del continente americano, está al este de Europa del Este, o es Europa del Este en cierto modo. Es una península que da sobre el costado norte del Mar Negro. Ahí está parte de la flota rusa, tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Hubo una guerra en Crimea en el siglo XIX, ha habido varios combates a lo largo de la historia, pero en el siglo XIX, de 1853 a 1856, tuvo lugar la guerra de Crimea, la primera que cubrió por lo demás un periodista, un corresponsal de guerra. ¿Por qué es tan importante Crimea, donde el 60% de la población es rusa, sobre todo desde el punto de vista económico? Porque es una zona de tránsito comercial esencial, de que vincula el Mar Negro con el Mediterráneo y las rutas comerciales pasan por allí. En la otra orilla está Turquía, por el otro lado, y además es una zona estratégica. Además de la flota están las residencias de verano de los viejos jerarcas soviéticos, que muchos de los cuales todavía las tienen. Pero es interesante este tema, ¿no? Porque este es un legado de la disolución de la Unión Soviética. En la creación de la Unión Soviética, en el momento de anexión de otros estados, de Ucrania y también de los estados bálticos, hubo una política deliberada de rusificación de esos países. Y todos esos países tienen una minoría rusa. Letonia, Estonia, Lituania tienen una importante minoría rusa que fue parte de una política migratoria deliberada de Moscú para rusificar a esos países en anexión. Lo mismo en Ucrania. Lo que es interesante, lo que dice Claudia, la contraparte es que las poblaciones locales originalmente percibieron eso como la KGB, y de hecho es muy cierto eso. La rusificación tuvo que ver con información, tuvo que ver con el control de las poblaciones nativas. Entonces es complicado de ambos lados, y hay conflictos en los países bálticos. Cada elección hay un partido ruso en todos ellos que compite, cuestiones de idioma, cuestiones de doble nacionalidad, cuestiones de pasaporte. Es extremadamente complicado, pero para concluir diría, la semana pasada o a comienzo de esta semana pensamos que el conflicto había terminado y Yanukovych se fue, y de aquí en más está todo muy bien y en paz, pero esto va a continuar por bastante más tiempo. Y pasan varios gasoductos por Crimea. Así es, yo creo que el conflicto entró como a un segundo capítulo. Llevamos varias semanas discutiendo lo que ha pasado con las protestas callejeras en Kiev, que en una plaza, en una zona muy contenida de 4 kilómetros cuadrados, descontento por la intención o la negación del gobierno de firmar un tratado de libre comercio con Europa. Eso escaló en unas protestas ya generales contra el gobierno mismo. Protestas de activistas políticos, diferentes grupos políticos y ideológicos. Ahora este segundo capítulo es mucho más organizado. Ahí parece que hubiera llegado Vladimir Putin después de las elecciones de las Olimpiadas de Sochi y haya dicho, bueno, ahora sí le voy a poner atención a este conflicto, y lo que ha pasado en Crimea es una cuestión completamente distinta. Ese tiene todo el tufo de un golpe de Estado muy bien orquestado, tiene sellada la frontera de Crimea con el resto del país, está controlando toda la infraestructura esencial, ha invocado una mayoría étnica, todo eso con los medios de comunicación rusos ahí en primera fila documentando todo lo sucedido. Entonces realmente esto es distinto de lo que ha pasado en las últimas semanas, es mucho más sofisticado y tiene cara de ser una revancha muy quirúrgica por parte de Vladimir Putin. El hecho de que ya no exista este gobierno de Yanukovych, que ha sido la base política de Putin en el país, él también ha sido muy cuidadoso, Rusia, de no avalar el gobierno interino de Ucrania en este momento. Entonces está haciendo una jugada política muy interesante, y esta cuestión de paquetes económicos y paquetes de ayuda es un juego de niños al lado de mandar unas tropas y sellar un pedazo del país.